Estoy de regreso aquí en Tribunal Ciudadano. Meche, me quedé contigo. ¿Cómo andamos en el tema legislativo? ¿Cómo andamos en el tema del ejecutivo? Una de las justificaciones de la reforma, y que para nadie es un secreto, y creo que el 90-95% de la población la aprueba, son los excesos. Pero, ¿cómo andamos en esos excesos en el legislativo? ¿Cómo andamos con esos excesos en el en el ejecutivo? Todavía tenemos secretarios de Estado, híjole, que si ustedes me preguntan, ¿alguien en este sexenio, a pesar de la pandemia, vio al secretario de Salud? Digo, el malo y el bueno de la película fue López-Gatell. Pero, ¿y el secretario de Salud dónde quedó? ¿Dónde está esa eficiencia y sobre todo el resultado? ¿Alguien vio que saliera a hacer una declaración importante la secretaria de Educación referente a los ICAM o referente a un tema educativo? Todo lo atajaba Andrés Manuel. Meche. Sí, por eso el presidente, una figura muy expuesta, incurrió luego en tantas faltas. Sobre esto de los excesos, recientemente le acaba de declarar, por ejemplo, de los empresarios a los cuales él invitó a que declararan, a que opinaran, a que dieran su punto de vista sobre la reforma pretendida. Y bueno, no sin antes recordarles lo generoso que ha sido el régimen con ellos. O sea, una contrariedad, la verdad, que sorprende, un gobierno que se diga de izquierda y admitiendo en voz del presidente que uno de los grandes empresarios, uno de los acaudalados, así reconocidos a nivel mundial, como Carlos Slim, pues aumentó considerablemente su fortuna, gracias a la buena relación con el Poder Ejecutivo en este caso. Y así nos pudiéramos ir con Salinas Pliego también, y con los otros tres. Entonces, caray, no que primero los pobres. Y aquí fueron primero las 5 grandes figuras que la revista Forbes tiene en México como los más acaudalados. Entonces, desde ahí hay que preguntar, ¿por qué tantas concesiones con la gente del dinero? Y de ahí en adelante comentar de que la reforma al Poder Judicial, como a otros espacios también, es una exigencia, pero no como se quiere dar. Todos sabemos que en el Poder Judicial hay serias deficiencias que tienen que corregirse, pero no con una cirugía a machetazos. Eso se tiene que hacer con pulcritud, se tiene que hacer con un análisis técnico, profundo, amplio, que considere todos los elementos y factores del Poder Judicial para que pueda armonizarlos en el ánimo, de que la administración de la justicia y la impartición, a su vez, sea de la manera más justa posible, en favor de los mexicanos. Y efectivamente esa asignatura todos la tienen pendiente, el gran derroche de recursos, ¿sí? Desde el titular del Poder Ejecutivo, en la presidencia, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Ahora, ¿qué preocupa? Y yo creo que ahí puede estar el quid del asunto, la ausencia de equilibrio de poderes. No tenemos prácticamente poder legislativo. El Poder Legislativo no le mueve ni una coma a los dictados del Poder Ejecutivo. A mí me da mucho que pensar, Meche, el hecho de que de pronto diputados federales publiquen, estamos con el proyecto de la doctora Claudia. Ah, caray, ¿eres ejecutivo? Y exacto. Por eso digo, mucho yo creo tiene que ver con la ausencia de equilibrio de poderes. Precisamente en un sistema republicano, los 3 poderes son para que ni el uno abuse ni el otro, sino que se mantengan prácticamente en un ejercicio cada quien de sus responsabilidades. El Poder Legislativo haciendo leyes, el Poder Ejecutivo administrando el poder, y el poder judicial, digamos, pues cuidando de la aplicación de estas leyes, ¿no? Que incluso, mira, yo creo que algunos lo ven como que esta historia está terminada, y falta mucho, porque el Poder Legislativo, si lo vemos también desde el punto de vista jurídico, también tiene sus acotaciones. El Poder Legislativo no puede reformar la Constitución a gusto y contentillo nada más porque es mayoría calificada. Tiene que respetar elementos sustantivos, de en contrario, la Corte puede intervenir y declarar como una reforma inconstitucional.
¿Cuáles son esos elementos por la parte sustantiva? Por ejemplo, derechos humanos, ¿sí? Por eso existe el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Entonces, no está todo acabado. Ya están haciendo fiesta, pero falta mucho todavía por darse. Rafita, ¿cómo ves este tema? Seamos críticos e incluso autocríticos. Los mismos gobiernos de los estados no han implementado esta austeridad republicana. Imagínate nada más, y yo pensaba y decía, ¿qué pensará mi presidente? De que el gobernador de Sinaloa pidió un jet prestado para poder volar a Estados Unidos cuando el mismo presidente de la República viaja en vuelos comerciales. Eso por un lado. Algunos diputados aquí mismo en Michoacán de la Cuarta Transformación que se dicen, híjole, no los merece el piso, mi estimado Rafita. Y de pronto nos damos cuenta de que el primer discurso, la primera causa de la reforma al Poder Judicial no es un tema de impartición de justicia, porque yo les decía, si el que está promoviendo la reforma al Poder Judicial me garantiza de que los ciudadanos vamos a tener acceso a la justicia pronta y expedita, como lo decían los sentimientos de la nación, y que vamos a tener aquellos tribunales que realmente, híjole, lo vimos también con el fiscal de la Ciudad de México, Rafita, defendiendo un panista. Que alguien, diría Eugenio Derbez, que alguien me explique, Rafita. No, hay un gran problema. Nuestra clase política ha estado formada en una escuela de hacer política bastante turbia. Yo creo que al final Andrés Manuel es un muy buen ejemplo de cómo se debe hacer la política desde abajo, porque al final, de hecho, gracias a ellos se ha ganado el respeto de propios y ajenos. Hay gente que propiamente podrá no estar de acuerdo en los planteamientos que tiene Andrés Manuel como político, pero su figura la respeta. Lo cierto es que uno de repente ve figuras que aunque son de la 4T, cuando las ves se te atora algo en la garganta, ¿no? O sea, yo con Bartlett digo, bueno, a sus razones habrá tenido con Andrés Manuel para ponerlo donde lo puso, ¿no? Al final no es alguien al cual yo vaya a defender jamás, porque él no defiende por lo que la izquierda luchó. Finalmente él no es esta figura. Ha cumplido su papel en la CFE, ha logrado una modernización. Habrá que al final, cuando termine el sexenio, juzgar qué tanto se hizo, qué tanto se dejó de hacer, ¿no? Creo que no podemos hacer juicios a priori y de repente ya dar por cerrada la problemática antes de. Pero lo cierto es que es preocupante, por ejemplo, que le saquen escándalos como el de sus casas ahí en el sur de la República, en el proceso, porque al final ese tipo de escándalos no debería pasar con alguien que haga política. Finalmente uno, cuando entra a la idea de la política, realmente es darle más a la gente de lo que uno va a recibir, porque al final es un trabajo. Al final del día, por ejemplo, me parecía muy sensato lo que decía Ana Gabriela Guevara. Me parecía sensato en lo legal, porque decía, bueno, yo si me quiero ir en un vuelo de primera clase, yo lo puedo hacer porque me alcanza el salario. Seguramente sí le alcanzará, pero no es moralmente correcto pararte frente a la gente y decirle, échenme la mano, ¿no? O sea, al final eso rompe todo el sentido del proyecto. Creo que al final también es parte de moralizar otra vez la política. A Andrés Manuel se le criticó mucho cuando hablaba de moral, pero lo cierto es que hace falta mucha moral en la política, porque es muy difícil de repente ver a la ciudadanía mientras se está dando una vida de rey, porque uno no llegó al poder para eso. Al final el chiste era transformar la realidad. Obviamente, digo, hasta dentro de la 4T hay matices de la radicalidad con la cual se quiere cambiar la realidad, pero uno respeta, ¿no? También es parte de la pluralidad que tenemos de ideas. Lo cierto es que el Poder Judicial tiene grandes vicios, pero también, como tú decías, el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que es deber de Claudia Sheinbaum, cuando llegue a la presidencia, también apretar las tuercas a quienes van a ser parte de su gobierno, porque esto empieza, siempre como decía Andrés Manuel, se empieza barriendo de arriba hacia abajo. Finalmente, si queremos una sociedad mucho más comprometida con un proyecto, los primeros que tienen que ser la cabeza, las 24 horas del día, son quienes le entran. Si no le quieres entrar, si no quieres vivir de esa manera, hay una industria privada. Finalmente, si Ricardo Salinas Pliego quiere desperdigar su dinero, nomás que pague sus impuestos y que lo demás que lo tire, que choque con el yate de Elon Musk, haga lo que él quiera. Es su dinero, él lo ganó de manera a veces medio cuestionable, pero mientras él cumpla sus obligaciones, que haga lo que quiera. Pero en la esfera pública no te puedes dar esos lujos. En la esfera pública, desde que seas el
más pequeño en la escala, hasta el presidente de la República, tienen que cumplir 24 horas al día con la ciudadanía. Tienen que ser congruentes de que somos un pueblo que históricamente hemos sido muy agraviados, empobrecidos, y que hasta que no se resalzan esas diferencias históricas, no vamos a poder hacer otro tipo de política. Primero se tiene que empezar con los pobres, primero los pobres. Finalmente eso no debe ser un eslogan, debe ser una forma de vida para el funcionario que trabaja para la Cuarta Transformación. ¿Y qué crees? Ayer tuvimos al presidente de Sitio y ya luego les platico. Ojalá y puedan ver el programa. Créanme, tienen 20 maestros municipales. Todavía tienen, Meche, escuelas multigrado. Hay muchas. Las 3 clínicas que tienen en Sitio, 2 no tienen medicamento y una está sin médicos y sin personal, la de Platanillo. Y dices tú, pues no, que es uno de los municipios más pobres del país, no solo del estado. Ayer lo tuvimos aquí. Encarecidamente nos pidió el espacio porque no pueden salir enfermos porque la infraestructura carretera no lo permite. Y al interior del municipio no tienes con qué. Lo bueno es que primero los pobres. Voy a la pausa.